Miércoles 15 de enero, otra vez mitad de semana y estamos junto a todos ustedes comenzando un nuevo capítulo de CNN Tiempo. Vamos a hablar de las temperaturas, qué se viene para el fin de semana, ojo el centro-sur de nuestro país, también la Patagonia, con precipitaciones que van a persistir al menos hasta el próximo fin de semana. El detalle durante los próximos minutos, así es que la invitación es a que se queden con nosotros. Comenzamos CNN Tiempo en CNN Chile. Y a propósito de las altas temperaturas, queremos ofrecerles un tema a conversar a esta hora de la tarde en nuestro programa y tiene que ver con ellos, los perritos, las perritas de nuestra casa y también con los gatos y diferentes mascotas que podemos tener en nuestros hogares, cómo los protegemos de las altas temperaturas, por ejemplo la hidratación, cuánta agua se recomienda cada jornada. De todo eso vamos a conversar a esta hora en CNN Tiempo. Mucha atención y a tomar apunte de cada uno de estos consejos que vamos a conversar a esta hora de la tarde con René Alegría, académico del Hospital Clínico Veterinario de la Universidad San Sebastián. Profesor Alegría, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes al estudio y buenas tardes también a todos los que están viendo, escuchando, para seguir estos consejos. Nuestros perritos, nuestros gatitos o nuestras mascotas en general, René, ¿padecen las altas temperaturas igual que nosotros? Sí, exactamente. En verdad es un tema que se comparte con todos los seres vivos, especialmente en mi caso mis pacientes, animales y nosotros humanos, padecemos de las mismas cosas desde el punto de vista de poder deshidratarse en estas altas temperaturas, incluso tener mayor riesgo de quemaduras, producto de las radiaciones tan altas que hemos tenido en las últimas semanas. Y esos son los dos principales elementos que hay que en verdad tener preocupación. Y dentro de las cosas importantes un poco de la gestión, cómo hacemos con el día a día, entendiendo que a pesar de que ya estemos muchos de vacaciones, algunos siguen laborando, por tanto sus animales quedan en casa sin supervisión y a veces viene un poco a cargo de conciencia cómo hacer que ellos estén mucho mejor en esta época y qué es lo que realmente es efectivo y qué no. ¿Y alguna raza, por ejemplo, respecto a los perros? Estamos revisando ahí imágenes de apoyo. ¿Alguna raza que padezca más que otra? Sí, en general, dentro de la mayor sensibilidad, tiene que ver en general lo que nos vamos a centrar más que en una raza en específico, tiene que ver con un poco de características A ver. principales, porque tenemos que tener un poco en cuenta que acá en Chile tenemos muchos animales mestizos, desde el punto de vista de gatos, de perros, Sí. y claramente la mayoría son una edición limitada, así que en verdad nos vamos a centrar, por ejemplo, en características como la carita un poco más corta. Los ejemplos que tenemos de raza, para hacer un poco más sencillo el ejemplo, bulldog y animales parecidos, o que Eso lo sean pasan más mestizos mal. de hecho tener el rostro. Eso lo Sí, pasan ahí más se mal. fue un poquito largo. Sí. Te digo que esos que tienen la cara tal vez un poco más chatita, eso lo pasan más mal. Sí, exactamente. La razón de entender esto es que el hecho de tener el rostro más chatito no tiene una ventilación correcta y, en segundo lugar, el radiador, más o menos para entender de forma bien metafórica lo que está pasando, no es del todo funcional en ellos respecto a otros animales con la carita más larga y, por tanto, que pueden ventilar mejor. Así que ellos, por defecto, las temperaturas que a nosotros pueden ser un poquito calurosas, para ellos siempre hay que considerar de que van a tener menor resistencia, se enfrían más lento y por tanto son en general animales que van a ser más sensibles y van a sufrir más por el alza de temperatura. Claro, bueno, yo no tengo perro en mi casa, pero la mascota más cercana es Cornelio, el chihuahua de mi prima, y me he dado cuenta que pese a que es un perro muy regalón, en esta época del año, por ejemplo, al momento de terminar el día, de ir a acostarse, generalmente va directo, se mete a la cama. Sin embargo, en esta época opta por dormir en su cama e incluso se destapa. O sea, también ahí hay un claro ejemplo de cómo lo afectan las altas temperaturas. En el caso de él estamos hablando de un chihuahua, un perro muy chiquitito. Y sobre ese tema te quería preguntar, René, porque me imagino que una de las recomendaciones básicas es mantener a nuestras mascotas hidratadas. ¿Qué cantidad de agua debiese consumir un perro grande, un perro chico, un gato o una gata? Importante también dar ese ejemplo para que nos preocupemos de mantenerlos hidratados. Sí, exactamente. De hecho, el cálculo básico, para hacer un poco más práctico esto, por ejemplo, un gato de entre 40 a 60 ml por kilo de peso del paciente es más o menos la cantidad de agua que debería consumir en un día, más o menos. Y en el caso de los perros, un poco mayor, incluso 60, hasta en algunos casos 80 ml por kilogramo de peso, sería más o menos el rango de agüita que debería beber el paciente.
Y acá hay un detalle importante, si me permites, que más allá de saber cuánta agua debería consumir, tenemos que también tener en cuenta si nuestro animal en casa en verdad ha estado bebiendo esa cantidad de distintas formas y si es que lo logra. Hay un tema súper importante que muchas veces los consejos se basan en tiene que tomar tanta cantidad de agua, los tutores, en este caso las familias, le disponen esa cantidad de agua. Pero una cosa que muchas veces se pasa por alto, incluso punto de vista médico y punto de vista de la familia, es ¿en verdad está tomando el agua que yo dejo dispuesta? Porque muchas familias, para hacerlo de forma mucho más afectuosa, mucho más preocupada, retiran el agua, se lo cambian, hoy está más fresquita, pero en verdad no ponen un poco de atención si el animal en verdad bebió el agua. Esto pasa muchas veces con animales a veces que son un poquito más exigentes, en el sentido de que el agua no tiene una temperatura que les guste, no es estimulante. Por ejemplo, lo que pasa mucho más en gatos, en el sentido de que no hay un bebedero que se esté moviendo esa agua, Ah, está muy mira. estancada, está en una posición, en una altura o en un lugar de la casa que ellos no la acomoda, por ejemplo, cerca de la comida. Por ejemplo, en el caso de los gatos, a diferencia de la mayoría de los perros, les gusta en verdad que el agua esté en un lugar que esté alejado de la comida por un tema instintivo y también tiene que ver un poco la temperatura del agua. Entonces, yo creo que esos pequeños detallitos, considerarlos, también es súper importante. No solamente dejar X cantidad de agua como la que yo recomendé, sino saber si mi animal en verdad la está bebiendo o Eso. incluso yo lo puedo estimular. Por ejemplo, hacer sopitas, o sea, por ejemplo, caldos de alguna carne que el animal acostumbre a comer o que no tenga ningún problema de intolerancia, hacer una especie de caldo bien diluido, hacer unos hielitos con eso, es una especie de helado para perro gato, Mira qué dejar un bien. platito, por Buena ejemplo, de idea. sopita en algún lugar que no tenga mayor exposición de sol y otro dejar agüita, lo que va a facilitar un poco el tema de los gustos y saber si mi animal en verdad está prefiriendo una cosa más que la otra, podría ser yo creo que un poco de matizaje respecto al consejo. Oye, y un buen consejo, bueno, tampoco tengo gatos, pero buen consejo el que diste de darle cierto movimiento al agua para que sea más estimulante para el animal. Exactamente, y con eso también ayudamos a que se oxigene, por tanto esa agua se mantenga de una forma más fresca, más atractiva. Así que yo creo que hay que ser, en ese sentido, un poquito más empático, en el sentido no solamente, bueno, te dejé tu agua, sino que hay algunos animales que por el hecho del agua no estar en la condición que ellos quisieran, pueden no beberlo. Mm, Entonces, y a estas altas temperaturas obviamente es peligroso la deshidratación. Entonces, por tanto, yo creo que un poco planificar bien cuáles son los gustos de tu mascota exacto. y hacer una bitácora. O sea, conocerlo un poco más para que eso sea más efectivo. Profesor René Alegría, de la Universidad de San Sebastián. Otra pregunta. Signos de eventuales golpes de calor. ¿Cómo los identifico y cómo auxilio a mi animal, a mi mascota? René, ¿me escuchas? Perdimos la conexión, Sí, parece. Ahí sí, te me repito estabas te preguntando por repito la signos. Sí, pregunta, no te preocupes. Signos o señales de que eventualmente se estaría generando un golpe de calor y cómo auxilio en primera instancia a mi mascota. súper. Dentro de las cosas importantes que hay que vigilar siempre tienen que ver con las mucosas. O sea, por ejemplo, observar los ojitos, si están dando, por ejemplo, un cambio de brillo, se ven un poco extraños, se ven incluso hundidos. Si examinan incluso la boquita, los ojitos del paciente, la lengüita se ve más traposa, la saliva es más espesa, o sea, en verdad ya no es líquida, o directamente no logran sentir, por ejemplo, saliva, o pasan incluso los deditos por la encía y se siente muy seco, muy áspero. El animal incluso, por ejemplo, puede estar un poco más decaído, lo ven que está un poco retargado, así como que está en otro mundo, no responde muy bien a los comandos, se lo llaman por su nombre, o está muy echado. Ese tipo de elementos serían sugerentes que el nivel de deshidratación está llegando a niveles importantes y que obviamente nuestro animal puede descompensarse y puede entrar en una etapa que obviamente requiere un manejo médico urgente. Esos son, en verdad, los elementos más básicos que podría distinguir la familia en su animal. Los ojitos, la boquita, en términos prácticos, la lengua, las encías e incluso el Perfecto. comportamiento. ¿Y cuál es el primer auxilio que le Aletargado, puedo no responde entregar? bien. ¿El primer auxilio que le puedo entregar? Sí. Ahí se fue el sonido, ¿no? Estamos de nuevo sin sonido, pero te repito la pregunta, René, no te preocupes, estamos hablando de eventuales señales que nos podrían demostrar si nuestra mascota está frente a un golpe de calor. Y me gustaría que para cerrar la entrevista nos puedas enseñar cuál es el primer auxilio que le puedo entregar a mi perro, a mi gato, si es que eventualmente está enfrentando una situación así. Bueno, dentro de la primera recomendación, en verdad, es movilizarlo a un lugar más fresco. Siempre evaluar dónde estaba mi animal. Si, por ejemplo, estaba en el patio, yo lo dejé en el patio y el animal estaba en eso,
acercarlo, por ejemplo, a una habitación, al baño más cercano, a la cocina, lugares que estén más frescos para evitar, obviamente, seguir alterando y que se esté sofocando. En segundo lugar, siempre para facilitar un poco la respiración, si hay Claro. dificultades, lo óptimo es que siempre entren con la guatita hacia abajo, ¿Ya? estiraditos, en el sentido de los bracitos estiraditos, las piernecitas estiraditas, y eso permite en verdad una ventilación mejor. Y de otro punto de vista, que es relevante también intentar hidratarlos, incluso tomar una jeringuita, tomar incluso con la mano un poco de agua y hacerlos beber, aunque sea remojando el Perfecto. hociquito suavemente para evitar que se ahoguen, ver si está respondiendo. Eso en verdad, si empieza incluso a responder, por ejemplo, a tragar esa agua de forma correcta y el Ok. animal empieza a recibirlo, por lo menos nos da luces de que ese primer auxilio, ese pequeño consejo práctico en casa, el animal está respondiendo bien y estamos evitando de que esto se convierta en un cuadro mucho más intenso. Cuando eso Perfecto. ya está estable, yo sé que el animal ya está respondiendo, toma los resguardos de, por ejemplo, llamar por teléfono al centro médico, el médico de confianza, que lo puede ir a ver o tengo que ir, planificar bien el viaje en el sentido me pueden recibir y ahí disponer, incluso en el auto, por ejemplo, aire acondicionado, cerrar las ventanas para mantener todo más Claro, pero que frío sea en el y ahí fondo como un disponer, primer auxilio obviamente, el paulatino. animal. Claro, que sea un primer auxilio paulatino, no cambiarle la temperatura de un momento a otro, que también es el consejo que nos entregan a nosotros los humanos cuando enfrentamos eventualmente un golpe de calor. René Alegría, académico del Hospital Clínico Veterinario de la Universidad San Sebastián, te quiero agradecer esta comunicación, importantes consejos muy prácticos. No saquemos a pasear a nuestros perros en las horas de más altas temperaturas, se queman las patitas, a tener consideración con eso. No los dejemos en el auto cuando nos bajamos al supermercado, lamentablemente ha habido situaciones muy complejas en relación a eso. Y por otro lado, no les pongamos ropa también en el verano a nuestras mascotas, porque en el fondo también padecen las altas temperaturas. Te quiero agradecer y todos los consejos los aplicamos a los perritos, a los gatos y también a todos los animales que podemos tener eventualmente como mascota en nuestra casa. Muchas gracias, que tengas una tremenda tarde. Igual para ustedes, que estén muy, Chao, muy tú bien. también. Gracias.